Buen día, les damos una calurosa bienvenida a la presentación de nuestro proyecto de grado titulado Evaluación Inclusiva para el Aprendizaje de Estudiantes con Discapacidad Intelectual de una institución educativa en Bogotá. Este trabajo fue desarrollado por las investigadoras mi compañera Nadia Ginette Melo Patiño y quien les habla María José Vidales Rivera, estudiantes de la maestría en educación en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Nuestra asesora fue la magíster Rita Cristina Guzmán, a quien le queremos agradecer por su acompañamiento constante, y el jurado es el doctor Jorge Andrés Sosa, a quien también le queremos agradecer por las recomendaciones brindadas para el fortalecimiento de este proceso investigativo. Sin más preámbulo, damos inicio a la presentación de este trabajo. En cuanto al contexto de la investigación, entonces tenemos que con esta investigación se buscó generar estrategias de equidad por medio de instrumentos de evaluación inclusiva a partir del trabajo colaborativo y la lúdica para estudiantes con discapacidad intelectual. Para esto, el punto fundamental de esta investigación es la verificación del aprendizaje en el contexto de la evaluación inclusiva a partir de las tensiones y desafíos que enfrentan los docentes en el momento de observar los progresos de los estudiantes. De igual forma, se pretende dar una sugerencia o recomendación para fortalecer los procesos evaluativos de la institución educativa Santa Bárbara. Ahora abordaremos la situación problema. El contexto es el de la evaluación inclusiva. Aún persisten múltiples limitaciones que dificultan garantizar una educación de calidad y equitativa para los estudiantes con discapacidad intelectual. En la institución educativa Santa Bárbara, estas barreras se evidencian en 5 aspectos principales. Tenemos las brechas de acceso, la falta de recursos didácticos adecuados, escasez formativa en los docentes en la parte inclusiva, la infraestructura inadecuada y actitudes sociales que limitan la participación plena de estos estudiantes. Aunque contemos con el decreto 1421 del 2017, como una base normativa, en la práctica existen muchos retos que impiden su implementación efectiva. A partir de esta realidad, formulamos nuestra pregunta de investigación, la cual es la siguiente. ¿Cómo el aprendizaje colaborativo favorece las estrategias de evaluación inclusiva en los estudiantes con discapacidad intelectual del grado octavo 01 de la institución educativa Santa Bárbara, Bogotá, Distrito Capital? En cuanto a los objetivos, el objetivo general se buscó hacer énfasis en la importancia de crear un entorno de aprendizaje inclusivo y equitativo para estudiantes con discapacidad intelectual mediante la implementación de estrategias de aprendizaje colaborativo que fomenten la participación y la evaluación justa. Para ello tenemos 3 objetivos específicos. El primero de ellos buscó analizar las estrategias de evaluación inclusiva que se vienen implementando en la institución. El segundo consistió en diseñar estrategias de evaluación inclusiva basadas en el aprendizaje colaborativo. El tercero fue la implementación de dichas estrategias y finalmente el último objetivo específico fue evaluar la efectividad de las estrategias propuestas. Ahora pasamos al marco referencial, el cual se desarrolló en 3 contextos, el internacional, el nacional y local. Cada uno de ellos se soportó con 5 investigaciones. Desde el plano internacional, los estudios revisados destacaron la importancia de una formación docente flexible, el respeto a la diversidad cultural y la necesidad de superar estereotipos y sesgos en la evaluación. A nivel nacional, la literatura evidencia brechas en la implementación de la inclusión y señala la urgencia de adaptar el currículo, fortalecer la corresponsabilidad y reconocer las percepciones de los actores educativos. Finalmente, desde el ámbito local se resalta la necesidad de herramientas específicas y un mayor acompañamiento docente para que la evaluación realmente responda a las necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual. Bueno, en cuanto a la matriz categorial, tenemos 3 categorías principales con su subcategoría. La categoría inicial es la evaluación inclusiva, que se enfoca en mostrar sus subcategorías, como por ejemplo la evaluación formativa e integradora, la evaluación holística y diferenciada y los instrumentos y la retroalimentación de los mismos. Una segunda categoría habla de la discapacidad intelectual, la cual se basa en los aspectos como las limitaciones intelectuales, la edad de inicio y la adaptación al contexto. La tercera categoría es la categoría de trabajo colaborativo, que es clave para que se promueva el aprendizaje y el trabajo en equipo. Esta se centra en la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y la interacción estimuladora.
Sin embargo, y es importante aclarar que nuestra teoría base es la de Lev Vygotsky, quien dice que el aprendizaje se da a partir de un contexto sociocultural y las experiencias que se tengan en cada uno de estos ambientes. Vygotsky destaca que todas las personas aprendemos con relación a los demás. Si hablamos de un estudiante con discapacidad intelectual, esta teoría se vuelve aún más relevante, ya que nos invita a mirar más allá de las limitaciones y centramos en el potencial que se debe o se puede llegar a desarrollar si se ofrece un apoyo adecuado. Es por esto que se recobra una gran importancia el término de zona de desarrollo próximo que desarrolla también Vygotsky, quien dice que hay que mirar una comparación entre lo que el estudiante puede ser por sí mismo y lo que puede hacer cuando está dentro de un contexto con sus pares o con un tutor que le ayude y le facilite su aprendizaje y le permita de una mejor manera llegar a potenciar sus habilidades y capacidades de acuerdo al contexto en que se desarrolle. Ahora pasemos al proceso metodológico. Esta investigación es de tipo acción participativa, ya que nos permitió involucrar activamente a todos los actores educativos en todo el proceso investigativo, desde la identificación del problema hasta la implementación de las propuestas. El paradigma que utilizamos es el cualitativo y este nos ayudó a comprender la realidad educativa desde la experiencia misma de los actores involucrados. La perspectiva epistemológica utilizada fue la hermenéutica. Esta nos permitió interpretar sentidos y significados que surgen en torno a la evaluación inclusiva. El enfoque utilizado es el descriptivo exploratorio. Este nos facilitó caracterizar el contexto y explorar así posibles soluciones que respondieran a las necesidades de los estudiantes con discapacidad intelectual. El proceso hay que recordar que se desarrolló en 5 fases. La primera, identificación del problema, seguido análisis y diagnóstico, después la planeación de la estrategia, después de esto la implementación de las estrategias en el aula y finalmente la evaluación. También hay que recordar que para cada uno de los objetivos tuvimos técnicas e instrumentos. Técnicas como la entrevista semiestructurada, la revisión documental, tuvimos también la planeación de la estrategia, la observación y el grupo focal. Y los instrumentos fueron la ficha de entrevista, la matriz documental, el formato de planeación de la estrategia, el diario de campo y las preguntas orientadoras del grupo focal. Bueno, para hacer el primer objetivo, la sistematización y análisis de hicimos 2 instrumentos. Uno que es la revisión documental, en la cual se hizo el estudio y el análisis del CIE, de la institución y del manual de convivencia. En ambos se evidenció que efectivamente el colegio tiene una implementación acerca del PIAR y del DUA y que a partir de ellos hace una adaptación a los criterios de evaluación, una flexibilización curricular y unas consideraciones a las habilidades individuales de los estudiantes. Sin embargo, hay que rescatar que los documentos no incluyen ejemplos prácticos que le permitan a los docentes con facilidad poder hacer adaptaciones a las estrategias y sus respectivas aplicaciones en el aula. La información hallada, aunque reconoce que la institución educativa desde la parte reglamentaria responde con lo establecido en el decreto 1421 del 2017 referente a la evaluación inclusiva, donde habla del PIAR y el DUA, la información es bastante limitada y muy general, lo que no permite a los docentes se apropien del desarrollo de las diferentes competencias inclusivas. Esto hace que la brecha existente entre los documentos institucionales y la realidad del aula se vea bastante notoria. No hay capacitación para los docentes para la facilidad de estrategias innovadoras que los profesores puedan llevar a ejercer y poder aplicar a sus estudiantes que pertenecen al programa de inclusión. Entonces, se hizo necesario un segundo instrumento que fue la entrevista semiestructurada, que se hicieron preguntas hacia 7 docentes que orientan clase en el grado 800-01, en las cuales sus respuestas evidenciaban que aunque tienen estudiantes de inclusión, y aunque hacen evaluación, no la hacen de la manera más adecuada, ya que desconocen muchos aspectos de la educación inclusiva y de las estrategias que pueden llegar a ser más efectivas si se apliquen a los estudiantes para que participen de manera justa, equitativa y se sientan cómodos al momento de ser evaluados. En el análisis del segundo objetivo nos enfocamos en el diseño de las estrategias de evaluación inclusiva, partiendo de las necesidades identificadas en la institución y en el aula. La idea fue aquí proponer acciones que realmente respondieran
a la diversidad del grupo y facilitaran una participación más equitativa. Dentro de las propuestas, uno de los pilares fundamentales fue la colaboración. Pensamos en actividades que permitieran a los estudiantes que trabajaran realmente en equipo, que se apoyaran entre sí y se valoraran en sus procesos individuales sin ninguna comparación. Estas estrategias buscaron fortalecer la autonomía, el respeto y la construcción conjunta del conocimiento. Otro eje que tuvimos en cuenta fue la lúdica como una herramienta de evaluación. Desde el diseño propusimos la incorporación de juegos, retos creativos o dinámicas participativas que ayudaran en los procesos de evaluación para que estos no fueran tan rígidos, sino se convirtieran en una experiencia más cercana, amable y accesible, especialmente para los estudiantes con discapacidad intelectual. También trabajamos lo que fue la inclusión con sentido y acción. Eso significa que las estrategias no se pensaron solo en adaptaciones individuales, sino como una propuesta de transformar la manera de evaluar todo el grupo. Se diseñaron pensando en la diversidad desde el inicio para que todos los estudiantes se sintieran incluidos y valorados. En cuanto al objetivo número 3, que es la aplicación de las estrategias sugeridas, se utilizó el diario de campo como forma de registro, que lo hizo los docentes que aplicaron la estrategia y en unos casos yo, que fui una de las docentes investigadoras que aplicó las estrategias sugeridas. Dentro de las actividades que se dieron fue el juego Sabelo Todo, el juego de tiro al blanco, golosa de preguntas, la creación y aplicación de crucigramas, mesa redonda, elaboración de títeres y puesta en escena con ellos, estrategias de rompecabezas. Se tuvo en cuenta dos aspectos, la efectividad y las cosas por mejorar. En cuanto a la efectividad, se observó en el registro que los docentes manifestaban cosas como la motivación, el trabajo en equipo, favorece el aprendizaje de los estudiantes, estimula la competencia sana y la ayuda hacia el otro por el aprendizaje, la creatividad, la asignación de roles de acuerdo a la actividad, la capacidad de liderazgo, el despertar interés o curiosidad por las temáticas que se vienen a desarrollar durante la clase, la ampliación de vocabulario, las discusiones grupales que facilita la participación y el conocimiento de los puntos de vista de todos, que lleva de por sí una interacción social y una seguridad. Cosas por mejorar como la claridad de las instrucciones, la claridad de las actividades y el mantener el interés de todos los estudiantes durante el desarrollo de una hora de clase. Es muy importante destacar que una de las características generales del diario de campo que fue registrado por los docentes es que se logra llevar un proceso de evaluación continuo, permanente y espontáneo para todos los estudiantes, es decir, que no se genera esa tensión que normalmente genera un proceso evaluativo durante una clase. Por ende, los estudiantes con dificultad intelectual van desarrollando sus capacidades de manera natural sin que se sienta esa tensión de un proceso a evaluar. Se evidencia que la implementación del juego como un trabajo colaborativo y el trabajo colaborativo, que es lo que sustenta la postura de Vygotsky junto a la interacción social, se cumple de alguna manera y fortalece la autoestima de los educandos y favorece de una manera notoria el aprendizaje significativo también. De acuerdo a ello, se podría afirmar que las estrategias utilizadas por los docentes y la puesta en marcha de esta investigación fueron efectivas y tuvieron en cuenta todas las características particulares de los estudiantes que pertenecen al programa de inclusión por discapacidad intelectual. Bueno, ahora vamos con el análisis del objetivo número 4. En este caso, para conocer si las estrategias que se implementaron, las 7 estrategias, si realmente funcionaron, realizamos un grupo focal con algunos docentes que participaron durante el proceso. Este espacio de conversación nos permitió identificar 3 ideas claves. Primero, los docentes coincidieron en que las estrategias ayudaron a consolidar un proceso continuo y positivo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Dejaron de hacerse ajustes aislados, como lo hacían anteriormente, para centrarse en reconocer particularidades de cada estudiante como parte natural del trabajo de aula. Esto se vio reflejado en casos como el uso de rúbricas, el trabajo en parejas, la retroalimentación constante. Todo esto ayuda a que los estudiantes se sintieran más motivados y constantes durante su proceso de aprendizaje. Segundo,
Algo que resaltaron mucho fue la necesidad de la formación docente en temas de inclusión. Aunque las herramientas nuevas fueron bien recibidas, varios docentes señalaron que aún se sienten inseguros a la hora de plantear, evaluar desde una mirada inclusiva. Esto puede hacerse que los avances no se mantengan en el tiempo si no se les da una continuidad. Y tercero, el grupo resaltó que el aprendizaje colaborativo realmente favoreció la participación de los estudiantes con discapacidad intelectual. Trabajar en equipo, con roles rotativos y actividades conjuntas, permitió a los estudiantes integrarse de una manera más natural, sin que se viera como forzado y tampoco sin que se aislaran. Los docentes y los compañeros empezaron a ver que la diversidad era una riqueza y no una dificultad. Ya en resumen, lo que nos dejó este grupo focal es que las estrategias sí funcionan, pero es clave mantenerlas en el tiempo, apoyar más a los docentes y seguir fortaleciendo el trabajo colaborativo en el aula para pues, lograr una inclusión real y que se mantenga con el tiempo. En esta etapa de discusión articulamos los aportes de tres actores claves. Uno, los docentes, dos, los teóricos y tres, nuestro rol como investigadores. Por parte de los docentes se destacó la necesidad de adaptar las metodologías, el desconocimiento sobre inclusión institucional y los avances logrados en la manera de evaluar. Esto refleja una transformación en su práctica, pero también un desconocimiento o unos vacíos de formación. En diálogo con esto, desde la parte teórica, Vygotsky aporta la idea de aprendizaje como un proceso social, lo cual se evidenció en el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Johnson y Holubeck también respaldan este enfoque, destacando el aprendizaje cooperativo como una herramienta para la inclusión. Catalayud y Cuesta y Ortega insisten en una evaluación flexible, centrada en el estudiante, alineada con los que propusimos en las estrategias planteadas en nuestra investigación. Por otra parte, o adicionalmente, Vargas y otros resaltan el papel del docente como un mediador activo, que interpreta, ajusta y acompaña, un rol esencial para los resultados obtenidos. Desde nuestra labor como investigadoras, este proceso implicó estudiar a fondo las realidades institucionales, proponer nuevas estrategias inclusivas y fortalecer el trabajo colaborativo de los estudiantes. En conjunto, se puede decir que esta discusión muestra cómo la teoría práctica y la práctica docente y la investigación pueden llegar a unirse y avanzar hacia una evaluación más justa, participativa y adaptada a la realidad o a la diversidad de las aulas. Para concluir, a partir de la implementación de esta propuesta, pudimos evidenciar mejoras significativas tanto en los docentes como en los estudiantes, especialmente en la forma de cómo se concibe y se practica la evaluación. También lo que fueron las estrategias colaborativas proporcionaron ambientes de aprendizaje equitativos, fortaleciendo la participación y la integración de los estudiantes con discapacidad intelectual. Asimismo, reconocimos que la formación de los docentes sigue siendo un reto central para avanzar en lo que es una inclusión real. Comprendimos que la educación inclusiva es un proceso en construcción que necesita compromiso activo de toda la comunidad educativa. Finalmente, queremos reafirmar que la evaluación, cuando es verdaderamente inclusiva, transforma el aula y responde a las necesidades sociales y educativas actuales. Referencias. En nuestro trabajo contamos con varias referencias que nos ayudaron dentro de nuestro proceso investigativo. Tenemos a Arteaga, Martínez y Guerrero 2021, a Betancourt 2014, a Bloomer 1982, Bonilla 2018, Catalayud 2019 y a Castellanos 2021, pero no son las únicas con las que contamos, ya que nuestro trabajo tuvo un proceso investigativo en donde consultamos diversas fuentes, tanto teóricas y metodológicas, que respaldaron el análisis y el diseño de las estrategias y también la fundamentación conceptual de la propuesta. Bueno, hemos llegado al final de nuestra presentación. Agradecemos especialmente a cada uno de ustedes por la atención prestada. Esperamos la información que hemos dado haya sido suficiente y clara para cada uno de ustedes. Agradecemos al colegio por habernos abierto las puertas y permitir desarrollar nuestra presentación. Y nosotras como investigadoras al gran aprendizaje que hemos obtenido. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.